Oigan, ¿alguien sabe qué es el racionalismo? Yo sé, el racionalismo en sí es una corriente filosófica nacida entre por ahí del siglo XVII o XVIII, que sostiene que la única fuente del conocimiento es la razón humana, ¿ok? Este, Se entiende por racionalismo en sí como que a la doctrina filosófica que afirma y sostiene la supremacía de la razón. ¿Cómo que la razón? O sea, es que no la entiendo muy bien. Se podría decir que el racionalismo es la absolutización del razonamiento, ¿sabes? Del porqué de las cosas. Mira, un ejemplo de ello sencillo serían las matemáticas, donde no necesitamos confiar en nuestros sentidos para establecer que 2 más 2 es 4, porque nosotros ya sabemos la respuesta, ya hay una respuesta y un porqué de por qué es 4, ¿saben? Es eso. O sea, tienes que usar la lógica para determinar que 2 más 2 es 4. Sí, es eso. O sea, Utilizar Es el uso de la razón. exacto. analizarlo, pensarlo y supongo que llegar al resultado Sí, del por qué. único, por así decirlo, porque al estarlo razonando, supongo que debe ser un resultado de todos en común. Exacto. Sí, de hecho, es una de las características principales, ¿sabes? De la, del racionalismo. ¿A qué quiero llegar con esto? Que, bueno, principalmente voy a hablar del fundador, ¿saben? Y por qué influyó mucho en las matemáticas. Este, el fundador o el percursor del racionalismo fue René Descartes. Su interés por sostener las bases de un nuevo modo de construir el conocimiento lo ubican como uno de los protagonistas de la revolución científica, ¿saben? En general. Se considera que a partir de su pensamiento se inició la filosofía moderna, ¿ok? Y pues René Descartes decía que, o sea, consideraba a las matemáticas como la ciencia perfecta. Porque obviamente todos sus postulados son fuentes racionales, ¿saben? Porque tienen razón. O sea que las considera perfectas porque tienen como una forma de justificarse, ¿no? Detrás. Exacto, pues sí, Las por eso, matemáticas son porque hay una razón. y por eso lo considera las matemáticas muy importantes dentro de su pensamiento filosófico. Um, pues René Descartes tenía varios, como que tenía varias características dentro de su pensamiento eh, racional, de las cuales una de ellas es que el racionalismo cartesiano que planteó Descartes intentaba conseguir un conocimiento que fuese cierto más allá de toda una duda, que nunca fue logrado porque ya saben, no se puede pensar de más, ¿saben? Y sí, de hecho, esa es la frase que supuestamente había planteado eh, René. Es pienso, por lo tanto existo. Este, en sí no se sabe si él fue el creador de la frase, pero se podría explicar que pensar para existir es primero saber el porqué de las cosas para poder dar una respuesta, ¿sabes? Grata
lo que estamos, de lo que estamos hablando. ¿Me explico? El pensar es el porqué, para existir es la razón. Porqué de las cosas. Y ya. En sí es todo lo que... Oye, ¿y tienes alguna característica del racionalismo o algo así? Pues en sí tengo varias características que planteaba René. Como una de ellas fue su pensamiento matemático, ¿saben? O que Descartes decía que los datos sensibles no mienten. La única forma de llegar a la verdad es mediante la especulación racional. Es una de ellas. O en sí lo que quiere decir es que para nosotros llegar a un resultado tenemos que pensar y racionar por nosotros mismos para poder dar una respuesta de lo que pasa, el porqué de las cosas. Es lo que quería decir en René en sus características, ¿saben? Como ya di el ejemplo de las matemáticas. Okay. Y ahora que me contaste todo eso, o que nos contaste, mejor dicho, yo no entendía muy bien qué era el racionalismo, pero sé que es el empirismo, y ahora que me explicaste todo eso, ya sé que son completamente opuestas. O sea, el empirismo ¿Por qué son opuestas? Porque trata de explicar, por así decirlo, en ti, mediante solamente pensamientos y los sentidos. O sea, no trata de, valga la redundancia, de razonar como tal qué está pasando. Simplemente es tratar de explicarlo mediante los sentidos. Por ejemplo, ves que algo cae y se cayó porque se resbaló o porque estaba alto. No es tanto tratar de explicar una respuesta lógica de que tal vez el aire lo tiró o algo más de trasfondo, o sea, solamente lo superficial. O sea, es como observar las cosas y aceptarlas como son. No buscas un razonamiento, algo así. Ajá, es algo más simple. O sea, no se lo usan para filosofar de manera más sencilla. O sea, fue la primera corriente filosófica, por así decirlo, porque era una de las más sencillas. Solamente se explicaba de que lo que ves, lo que sientes, pues es lo que te permite entender qué está pasando. Y con esos pensamientos que estás adquiriendo puedes entender o tratar de explicarte lo que te pase más adelante. O sea que supongo yo que es la forma de filosofar que tenían los hombres primitivos, ¿no? Algo muy simple como muy, ajá. Sí, fue más o menos como para el siglo XVI o XVII que ya se empezaba a tratar de buscar el porqué de las cosas, aunque aún así no se adentraban tanto como en el racionalismo, que fue lo que fue después. O sea, el empirismo yo no sabía, la verdad. Entonces sí había escuchado, pero ahorita que me lo dijo él, pues ya entendí que fue uno de los motivadores a que existiera el racionalismo. Porque sin la duda, por así decirlo, que dejaba el empirismo de que por qué pasó esto realmente. O sea, no solamente porque vi que se cayó y ya, sino por qué realmente pasa esto. Es lo que llevó al racionalismo. Lo que llevó a René Descartes, en su caso, a pensar todos esos aspectos. En esta parte se explicaba o sea, se ponía como que un ejemplo con la jirafa, porque la jirafa hace un ruido al apretarla. Entonces era que si para el empirismo el pensamiento solamente es, o la razón del por qué hace ruido es, ok, solo hace ruido y ya. Y en el racionalismo es que hace ruido porque tiene cierto mecanismo y así funciona, etcétera, etcétera. Yo lo entiendo más que nada como, por ejemplo, esa jirafita tiene algo que hace que chille. No es como tal la jirafita. Tiene algo que hace que chille.
pero el racionalismo trata de explicar cómo funciona eso. O sea, solamente se da una explicación de que la jirafita chilla porque tiene una cosita. Y ya, o sea, ese es el motivo. Pero ya el racionalismo ya entra en duda el cómo funciona eso. Y ya es donde empiezan a investigar o a filosofar, por así decirlo. Que jala aire, tal vez es porque lo expulsa muy rápido y como silbar con los labios, pues tal vez hace ese sonido. O sea, ya se trata de buscar el racionalismo como que busca justificaciones para por qué silba. En cambio, en el empirismo, ¿no? ¿Se llama empirismo? Sí, empirismo. Ajá, en el empirismo, pues nada más es como que, esto silba y ya, silba porque silba y ya está, ¿no? Ajá, silba porque hay algo que existe que hace que silbe, pero no tanto el cómo funciona ese artefacto, por así decirlo. O sea, es como por así decirlo, un carro funciona porque tiene un motor, pero no se adentran en cómo funciona ese motor. Tal vez tiene engranajes, tal vez usa aceite, tal vez usa gasolina. Solamente es porque, usa un motor. Eso hace que arranquen los coches, que se muevan, pero no se adentran tanto al cómo funciona realmente. Sí, más que nada, como ya comenté, por los sentidos, que es la vista, el tacto, escucharlo. No es tanto de razonarlo, sino solamente lo que ves, lo que escuchas, lo que tocas. Yo hablaba de quién es el fundador, ¿sabes? Pues realmente no tengo muy claro quién es el fundador, porque realmente fueron muchas personas. Uno de los más importantes fue David Hume, que fue uno de los más conocidos actualmente, que fue uno de los precursores del empirismo. Fue uno de los que propuso esta idea de cómo explicarse las cosas. Así como René Descartes tal vez es el más reconocido, aunque tal vez no fue el único. Estoy seguro que fue René Descartes, fue Sócrates, por así decirlo. No estoy diciendo que sea él, sino que simplemente pudo haber sido otra persona, solo que René Descartes se llevó el crédito, por así decirlo, de esa corriente. En este caso, David Hume fue uno de los más reconocidos por tener esta idea y darla a conocer más que nada, porque muchos pudieron haber tenido la idea, pero se la quedan. Y esa no es la idea de la filosofía. La filosofía es compartir tus ideas. Y hablando de estos temas, ¿han escuchado de la cosmovisión? Náhuatl, ¿no? Sí, exacto. Sí, de hecho, o sea, yo sé algo, pero es como que es muy diferente a lo de ustedes, ¿no? Demasiado diferente. Habla de dioses y cosas muy, o sea, Es algo más mítico, sin ¿no? duda, es demasiado diferente. ¿Y me podrían decir qué es? Pues mira, los náhuatl tenían así como que su conciencia, entonces ellos tenían esa duda que vimos en clases de filosofía, ¿saben? Todas esas ganas de saber su origen, del por qué, cómo se originó el mundo en el que ellos existían. Entonces hay una leyenda, tú la sabes, ¿no? Sí, hay una leyenda que dice que, se llama la leyenda de los 4 soles, ¿no? Dice que Omeot es como el dios que creó el universo y el mundo. Tuvo 4 hijos porque, o sea, él solo, sí, ¿no? Sí, porque tenía potencialidades masculinas y femeninas. Entonces tuvo 4 hijos. Y al tener esos 4 hijos creó el universo. Sí, porque cada hijo era un elemento de la tierra. Entonces era uno de agua, uno de fuego, uno de aire y uno de tierra. Uno de tierra. Entonces, cada hijo como lideró al mundo durante diferentes épocas, pero individualmente. Por ejemplo, primero le tocaba a tierra, luego a fuego, luego a aire. Entonces, y en cada etapa era así como que una creación y una destrucción. Pon tú eres tierra, entonces a ti te toca gobernar de este año hasta dentro de 50, ¿no? Ajá. Los primeros 50 años de la vida, te toca a ti gobernar. Entonces tú empiezas a crear todo lo que tú consideres, ¿no? Y cuando se esté acabando, cuando vayas tú en el año 49, por así decirlo, se empieza a destruir todo para que le toque agua. O
sea, cada vez que cambiaba era un reinicio. Era un completo de reinicio. todo. Sí, Así se volvía a es. crear Era creación absolutamente y todo. destrucción. Absolutamente todo. Ok, bueno, igual la leyenda menciona que el mundo es un disco, es plano, totalmente plano, es un disco que está dirigido hacia los 4 puntos cardinales. Entonces, y que está rodeado de agua. Y según hacia arriba están creo Los que cielos, los ¿no? cielos, Los son diversos diferentes cielos. No recuerdo muy bien cuántos son, pero hasta el tope está Omeol porque es como el dios de El ellos. máximo dios, ¿saben? Ajá, es Porque como- él creó todo Exacto. esto. Y luego hacia abajo son 9 infiernos, por lo que cuando uno muere tiene que recorrer todos esos hasta llegar al cielo. Tengo una pregunta. Ajá. Este tema es lo que abarca, ¿es una cultura en sí? Sí, porque los náhuatl eran una cultura, un grupo de personas gigantes, o sea, eran muchísimas personas que tenían costumbres, tradiciones, métodos, Creencias. creencias, métodos de organización de la sociedad. Entonces, eran toda una comunidad gigantesca que creía en ese tipo de cosas. O sea, eran muchas personas realmente. Era como lo que hoy en día se conoce como religión, por así decirlo. Sí, de Bastante hecho, es un parecido, tipo de pero religión. como en el hombre primitivo, ¿sabes? Porque era Sí. muy diferente a como es hoy. Así es. Y también pues no es como que tenga un fundamento científico, ¿saben? Porque es algo más mítico, algo que ellos creían ciegamente. Entre mítico y religioso, ¿saben?